Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Magdalena Irene Díaz de la Vega Becerra y estoy cursando el módulo 8 en Prepa en Línea C. Estoy en el grupo BB058. Mi facilitador es el profesor José Rodrigo Velázquez Rivera y estoy presentando mi trabajo de actividad integradora 6, planeando la investigación. Como introducción, les comentaré que vamos a ver acerca de los derechos humanos y la diversidad cultural. Y pues hoy en día el tema de la diversidad cultural es un asunto muy importante en la agenda de la comunidad internacional y para todo el mundo globalizado. Gracias al rápido desarrollo de los medios de comunicación y transporte, se ha podido tener la existencia de sociedades multiculturales e incluso de un sentimiento de cultura universal. Parece ir esto en aumento de forma paralela. Existe una lucha interna en la mayoría de los pueblos por preservar y proteger su identidad cultural. Y para ello, esto tiene un gran valor, porque consideran que es una parte importante de su dignidad como seres humanos. Y esto nos da como resultado el crecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos. Como objeto de estudio, les voy a enumerar que mi objeto de estudio es la introducción de los derechos humanos a una población. El grupo que vamos a estudiar es todos los pueblos indígenas que viven en el país. El objeto de estudio es descubrir qué afectación en sentimiento como en pérdida de la cultura se genera al tratar de introducir los derechos humanos a una población. Cuando esta población tiene hábitos y costumbres que son diferentes a lo que está promoviendo los derechos humanos. Si un derecho humano está promoviendo la libertad para elegir los alimentos y la cultura prohíbe alimentarse, por ejemplo, de carne de res, ¿qué tanto afecta ese derecho humano de tener la libertad de escoger alimentos saludables y sanos? Por ejemplo, también en el servicio de salud, si su cultura dice que los niños deben nacer con las parteras y en condiciones rústicas y no ir a un hospital para nacer porque su fe, su cultura manifiesta que esto la aleja de su divinidad, ¿qué tanto afecta a un derecho humano? Es decir, ¿qué tanto afecta esta cultura al derecho humano de tener las mínimas garantías de que tu bebé va a nacer bien? Los derechos humanos permiten que las personas puedan poner toda su atención en su propia diversidad cultural y construirla a su manera. Eso sin afectar la diversidad personal de los demás. Cada ser humano, desde que nace, ya tiene y cuenta con los derechos humanos. Y por ahí dicen, donde termina tu derecho, comienza el mío, ¿verdad? Ahora les voy a dar el planteamiento del problema. Se ha hablado mucho del derecho a la identidad cultural y de cómo se contradice con los principios fundamentales de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación. En lugar de que su prioridad sea la igualdad, los derechos culturales parecen centrarse en el hecho de que las comunidades e individuos quieren ser diferentes y quieren que se les trate de manera diferente. Los derechos humanos son universales. Se ha afirmado que los derechos culturales tienden a especificar y a diferenciar en lugar de ser factor de cohesión. ¿Qué es lo que se debe hacer los derechos humanos? Así que el problema más grave, pues es que continúa la discriminación en las poblaciones que a veces están alejadas de las zonas conurbadas. Los objetivos y preguntas de esta investigación. Primero les voy a dar los objetivos. Número 1. Determinar si los derechos humanos perjudican la diversidad cultural. Número 2. Conocer si la diversidad cultural es utilizada como pretexto para transgredir los derechos humanos. Un ejemplo.
Yo digo que mi cultura es así y por eso le pego a las mujeres. Número 3. Mostrar la situación del pueblo X en relación con el respeto a los derechos humanos para conocer más sobre la aplicación de estos derechos en mi comunidad. Y número 4. Concientizar sobre la importancia de ejercer el respeto. Y por último, número 5. Debemos visualizar nuestra igualdad como seres humanos. Y aquí están mis preguntas acerca de estos objetivos. ¿Los derechos humanos provocan que los pueblos cambien su cultura? ¿Cómo se sienten las personas cuando la diversidad cultural obliga a realizar algo fuera de los derechos humanos? ¿Cómo podemos ayudar a la población a tomar y a conocer la aplicación de los derechos humanos en todo su entorno? ¿Qué es la igualdad de los seres humanos? ¿Por qué debemos ejercer el respeto? En esta parte justifico las razones por las cuales realicé esta investigación. Una de las razones principales es saber qué es lo que conlleva al ser humano a cometer violaciones a los derechos humanos, aún sabiendo las consecuencias de lo que puede pasar. También me gustaría definir el concepto de cero tolerancias en la diversidad cultural. Conocer a las personas que tienen una creencia por convicción y hacer conciencia del por qué el ser humano actúa indiferente ante un acto de abuso. La delimitación espacial en mi investigación. ¿Funciona tu problema en otra entidad? ¿En dónde funciona y en dónde no funciona? En mi comunidad, pues esta investigación no ha dado buenos resultados, pero el nombre de mi comunidad es México. Aquí se define el alcance geográfico de la investigación, porque en la mayoría de nuestra provincia vemos la lucha que tienen principalmente los indígenas por conservar sus costumbres, por duras o rústicas que sean. Buscan estrategias para no perder su identidad, su lengua nativa, costumbres y creencias. Somos un país muy grande y la información e investigación que tenemos acerca de las problemáticas que hay en diferentes partes del país no permiten trabajar en lo que se debe hacer. La población en la que basé mi investigación, pues específicamente está enfocada en toda mi comunidad, que es en su totalidad del país de México, y está enfocada en los 124 millones de habitantes y atenderá solo a la población indígena y en las zonas rurales. En mi investigación participaré solo yo y me apoyaré con toda la información que encontré en internet. Marco teórico. Aquí estoy retomando las fuentes de investigación de mi investigación documental, de por lo menos 4 fuentes de información sobre derechos humanos y diversidad cultural, abuso y discriminación contra los pueblos indígenas. En México es el lugar donde más discriminación existe por el hecho de llevar ropa humilde o de origen indígena. No se le permite la entrada a ningún lugar como restaurantes, plazas comerciales, cines, hoteles, etc. Las poblaciones indígenas siguen luchando por una igualdad porque no se les da la oportunidad de tener un lugar de honor en un trabajo o en cualquier parte que ellos quieran incursionar. Claro que sí hay una que otra excepción. Fuentes de información de mi investigación. Encontré la página de Razón y Palabra y tuvo información muy buena sobre los derechos humanos. También en Naciones Unidas de Nueva York también dio información acerca de la paz, la dignidad e igualdad en un planeta sano.
También estuve en la página de la UNESCO, donde habla de construir la paz entre la mente de los hombres y las mujeres. Y estuve en la página de Quiénes Somos, de Peter Benenson, que habla sobre la amnistía. ¿Qué metodología utilicé para mi investigación? Pues mi investigación está basada en la metodología cualitativa, porque me referí específicamente en el sentimiento que predomina en las personas de acuerdo a su rango de edad, cuando se modifica o elimina sus costumbres culturales por adoptar los derechos humanos, sentimientos y comportamientos. Hasta luego.